Buenos días a todos, Hare Krishna. Básicamente la parte que yo voy a explicar se divide en... primero vamos a ver todo lo que es la parte un poco filosófica, un poco la parte de la reflexión sobre la astrología. Después vamos a entrar ya a lo que son los planetas, un poco cuál es la temática de los planetas en relación a la astrología. Y después un poco cuáles son las técnicas, los métodos que tiene el Jyotish, que son diferentes, digamos, de otros tipos de astrología, y cómo más o menos, para dar una idea general de cómo se usan, ¿no? Cuáles son las diferentes herramientas que te da la astrología védica para poder usarlas en la vida, en todos los temas importantes, incluido el tema de salud, ¿no? Y después también vamos a ver si, según el tiempo como nos vaya, un poco cómo se puede integrar, digamos, la astrología védica a una actividad profesional, ¿no? Porque seguramente aquí muchos de ustedes ya tienen una actividad específica, ¿no? Tienen un trabajo. De repente algunos están más en temas de psicología, en temas de medicina. Entonces un poco cómo se puede fusionar la astrología védica con la actividad que ustedes realicen, ¿no? Entonces hay varias cosas interesantes ahí que vamos a ir viendo. Lo primero que yo pienso que tenemos que abordar es un poco la razón, ¿no? Un poco la razón de por qué la astrología es importante, ¿no? Un poco por qué existe todavía la astrología, por qué no ha desaparecido la astrología como una, digamos, una ciencia, como un conocimiento, ¿no? Y básicamente, si analizamos rápidamente la pregunta, sabemos que la mayoría de las personas que nos interesa la astrología es básicamente por tratar de saber qué va a pasar, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la parte esencial, digamos, ¿no? Poder predecir o poder conocer qué va a pasar, porque el vivir en incertidumbre no es algo muy agradable, digamos, ¿no? Entonces siempre queremos saber a dónde va este tema, a dónde va esta situación. Si estás un poco mal de la salud, quieres saber qué va a pasar con tu salud, o simplemente, por ejemplo, si tienes hijos, quieres saber cómo va a ser el futuro de tus hijos, ¿no? Quieres tratar de tener una visión, digamos, que te permita prever situaciones, te permita planificar mejor el futuro, ¿no? Entonces, y es digamos, una razón válida, ¿no? Es una razón muy importante, ¿no? El tratar de entender las causas y los efectos, ¿no? Las causas y los efectos. Tú dices, de repente estoy mal del corazón, ¿ya? Pero ¿cuál es la causa? De repente hay una causa médica, hay una causa física, hay una causa emocional, pero también eso se circunscribe en el tiempo, ¿no? O sea, las cosas no suceden de manera, digamos, de manera intempestiva, sino que siempre hay un factor tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué en esta época me sucede esto, ¿no? ¿Por qué en esta época me termino enfermando de este problema, ¿no? Este problema de salud, ¿no? Entonces, cuando se trata de los tiempos, cuando se trata de entender el factor tiempo, es cuando la astrología tiene una ventaja muy importante para darte información, ¿no? Porque si estás mal del corazón, por ejemplo, puedes ir al médico, puedes hacerte los análisis, puedes entender qué está pasando emocionalmente, ¿no? De repente si vas al psicólogo y te dice, mira, estás muy tenso, ¿no? Pero, y el factor tiempo, ¿no? ¿Por qué sucede en un específico tiempo de tu vida, ¿no? Entonces, la astrología te permite entender mejor la situación, digamos, lo relacionado a las causas y los efectos, ¿no? En los diferentes ámbitos de tu vida, ¿no? No solamente en el tema de salud, sino también en aspectos mentales, emocionales, ¿no? ¿Por qué ciertos días sientes que te levantas así con poca energía, otros días estás muy alegre, ¿no? Esas variaciones energéticas, digamos, ¿a qué se deben, no? ¿Cuál es la razón? Causa y efecto, ¿no? Entonces, normalmente, digamos, es difícil reconocer las causas cuando son muy sutiles, ¿no? Todo al final, en medicina, ¿qué existe? El diagnóstico, ¿no es cierto? El diagnóstico es clave. Si no tienes un buen diagnóstico, no vas a poder dar un buen tratamiento, ¿no? Entonces el diagnóstico tiene que ver con las causas, ¿no? Tiene que ver con las causas. Ahora,
en cuanto a la astrología, hay otra pregunta importante. Está bien, estamos hablando de causas y efectos, ¿no? Todo lo que sucede tiene una causa o no tiene una causa, o hay cosas que suceden por casualidad. Esa es una pregunta importante, ¿no? ¿Existe la casualidad? No, fue por casualidad, ¿no? Sí, seguramente me cayó mal comida por casualidad, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la filosofía védica, todo tiene una causa, ¿no? El universo no ha dejado, digamos, desde el punto de vista de Dios como el controlador supremo, ¿no? El Ishvara, no ha dejado nada al azar, ¿no? Todo está perfectamente, digamos, sincronizado, ¿no? Todas las causas y los efectos están perfectamente sincronizados. Entonces, por eso que ustedes ven que el universo va girando, los planetas van moviéndose, no hay situaciones anómalas, digamos, ¿no? Las estrellas están en el cielo miles de años y no ha habido mayor problema, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Ahí viene el dilema, ¿no? ¿Qué pasa con el ser humano y el tema del libre albedrío? La libertad, ¿no? ¿Qué tanta libertad tenemos para elegir? ¿Qué tanta libertad tenemos, ¿no? Para detener ciertos procesos, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos dicen, bueno, estás mal, pero, no sé, ponte a meditar y cúrate, ¿no? De repente puede funcionar para algunos, de repente no puede funcionar para todos, ¿no? Entonces, el tema del libre albedrío es un tema filosófico muy interesante y en realidad va a depender mucho de lo que se conoce como el karma, ¿no? Ya, eso de repente está un poquito más acá, pero vamos a ponerlo acá. Bueno, si vamos un poco al tiempo moderno, existe lo que es la tercera ley de Newton, que dice que para cada acción existe una reacción igual y opuesta, ¿no? Para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Entonces, el libre albedrío está circunscrito o está limitado por esta red de causas y efectos, ¿no? Las cosas que has hecho y los efectos de eso que has hecho te va envolviendo de alguna manera, ¿no? Entonces, según qué tan enredada es tu situación existencial, tu libre albedrío se va limitando, ¿no? Cada vez más, ¿no? Pero si de repente tienes una práctica espiritual sincera, tienes un camino espiritual que estás, digamos, desarrollándolo adecuadamente, entonces el libre albedrío se va ampliando, ¿no? Porque vas limitando las causas, ¿no? Y por lo tanto los efectos, ¿no? Ahora, está lo del karma, ¿ya? Bueno, ahí la imagen para que se dé para recordar un poco lo que es el karma, ¿no? Tomas una decisión y esa decisión después te rebota, ¿no? Puede tomar tiempo, pero el universo en términos de tiempo no se hace problema, ¿no? O sea, si hablamos en términos de vidas pasadas, en términos de la filosofía védica en las vidas pasadas, de repente las personas dicen, pero ¿por qué en esta vida tengo que estar pagando karma de la otra vida, ¿no? Como que son cosas ya, bueno, ya pasó, ¿no? Pero en realidad el universo siempre registra todo y no hay problema con el tiempo. O sea, de repente lo que has hecho hace 5 vidas recién lo vas a pagar en esta vida. O lo que has hecho de bueno hace 5 vidas lo vas a recibir en esta vida. No necesariamente es de una vida a otra, ¿no? Hay todo un orden y una secuencia que el universo decide, digamos, en qué momento te premia o te castiga de acuerdo al karma. Ahora, lo que sí es completamente seguro es que el efecto va a llegar tarde o temprano, ¿no? El tiempo no es un problema para el universo, porque el universo tiene miles y miles de años y la vida humana es realmente corta, ¿no? Ya, y bueno, abajo hay una frase que dice, ¿no? El karma no tiene menú, te servirá lo que mereces, ¿no? Bueno, es como un poco la parte severa del karma, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas frases relacionadas al karma para entender un poco también un poco lo que se dice acerca del destino y del factor tiempo, ¿no? Por ejemplo, se dice, no se puede luchar contra el destino, lo que tiene que ser será. ¿Qué opinas sobre esa expresión? No se puede luchar contra el destino, lo que tiene que ser será. ¿Ah? ¿Se puede cambiar el destino? ¿No se puede cambiar el destino? ¿Hasta qué punto esa frase tiene sentido, ¿no? Bueno, eso es, cuando estudiamos astrología, hay
ahí podemos encontrar que hay cosas, hay configuraciones que son muy difíciles de modificar, ¿no? Y hay otras que son más fáciles, ¿ya? Pero digamos, para una persona que no está muy conectada a una práctica espiritual, generalmente se aplica muy bien esa frase, ¿no? Una persona que no sigue una práctica espiritual, que no tiene una vía de acceso a poder modificar su karma, generalmente va a tener que vivir lo que el destino le tenga que dar, ¿no? Sea bueno o sea malo, ¿no? ¿Ya? Y bueno, otra frase dice, y el destino dijo, te presento a quien has estado esperando toda tu vida. Bueno, cuando uno hace cartas astrales siempre hay mucho la pregunta de si vas a encontrar al alma gemela y todas esas preguntas que son muy importantes a nivel afectivo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de preguntas y las respuestas que uno recibe a nivel astrológico, ¿no? Porque hay un concepto clave en temas de destino y de astrología y de karma, que es no es exactamente lo que buscas, sino lo que te corresponde, ¿no? Te corresponde según el factor tiempo, y eso lo puedes, digamos, sí, dime. ¿Cómo a través de la espiritualidad puedes modificar el karma? Bueno, la pregunta es muy interesante y muy buena. Lo que pasa, y eso lo vamos a ver en un momento también, pero te voy adelantando la respuesta. Lo que pasa es que el karma digamos, se produce por elecciones que hace la conciencia, ¿no? Nosotros somos conciencia, ¿no? Entonces, como seres conscientes tomamos decisiones. Esas decisiones comienzan en la conciencia. Por lo tanto, la única forma de limpiar esas decisiones equivocadas es regresar a la conciencia, regresar al ser, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Pero lo vamos a explicar ahora un poquito más. Ya, entonces, por ahí dice, se separaron, ella tomó el camino de la izquierda, él de la derecha, pero olvidaron algo, el mundo es redondo. Bueno, eso me pareció interesante, ¿por qué? Porque está el concepto del universo como algo circular, ¿no? En la filosofía védica se habla mucho del universo, ¿no? Ya se hablaba del universo hace miles de años antes de que los científicos pudieran ahondar tanto, ¿no? Entonces, si piensan en el planeta es circular, las galaxias tienen, ¿no?, unas órbitas, todo es un tema de órbitas, ¿no? Todo, ahorita estamos aquí, pero en realidad el planeta se sigue moviendo en una órbita, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver con el concepto de que todo es cíclico, ¿no? Todo es cíclico, ¿ya? A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. Me gusta la palabra evitar. A veces las personas no quieren enfrentar ciertas situaciones de la vida y dicen, bueno, mejor me voy por la izquierda, me voy por la derecha para no enfrentar esa situación. Pero el destino es muy inteligente en términos de cumplir con el karma. El destino, entendiendo el destino como el controlador, digamos, ¿no? El universo que controla todas las causas y los efectos. El destino es muy bueno para encontrar la forma de darte lo que te corresponde, ¿no? De repente tú dices, no, yo prefiero no involucrarme en eso, pero si te toca, si digamos tienes que vivir esa experiencia, no vas a poder evitarla, ¿no? ¿Ya? Pero ahí vamos a ahondar más en eso dentro de un momento. Y entonces viene el tema del karma, el peso del karma. Cuando hablábamos de qué tanto se puede, digamos, liberar a una persona, qué tanto puede, digamos, cambiar su destino, y eso depende mucho del peso del karma, ¿no? Dice, en la vida hay tres constantes: el cambio, la elección y los principios. ¿Ya? No todos tenemos la misma cantidad de karma acumulado, bueno o malo, digamos, y no todos tenemos el mismo mérito espiritual, porque también está lo que se conoce como punya, que es el mérito espiritual, ¿no? Entonces, no todos tenemos la misma cantidad de karma, y no todos para el mismo tema. Algunos tienen más problemas de salud, otros no tienen tantos problemas de salud, otros tienen problemas más emocionales, otros tienen problemas de dinero, otros tienen problemas de relaciones personales, están bien de salud, tienen buena situación económica, pero no logran llevar bien sus relaciones personales. Entonces, el karma es muy variado en ese sentido, y no todos tienen, la carga kármica no es la misma para todos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, las constantes, el cambio, ¿no? El cambio, ¿por qué? Porque en el universo todo está en constante cambio. Cuando vemos las cartas natales, ustedes nacen en un momento específico, ¿no? Su día, mes, año, hora, el lugar específico. Pero de ahí siguen ustedes cambiando, ¿no? Físicamente, mentalmente, pero el universo también se sigue moviendo, ¿no? La luna sigue avanzando por las constelaciones, los planetas siguen avanzando. Tú naciste de repente con Marte Capricornio, pero ahorita ya Marte ha dado muchas vueltas sobre el zodiaco y de repente está en otra posición. Entonces todos los planetas están en constante cambio, tú estás en constante cambio, la sociedad está en constante cambio, ¿no? Entonces ese concepto es muy importante para entender, digamos, cuando uno hace análisis astrológicos tiene que tener en cuenta ese detalle, ¿no? La elección, esa palabra es también muy importante. ¿Por qué? Porque al final todo es un tema de elección, ¿no? ¿Qué es lo que elegimos? Estás en una situación X complicada y tienes que elegir o tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones son las que al final van mejorando tu karma, complicando tu karma, ¿ya? Las elecciones son muy importantes. Y lo interesante de las elecciones es que, hasta donde yo he visto en astrología, los momentos claves en los que las personas toman decisiones vitales que pueden cambiar su vida de manera radical solamente son en segundos, ¿no? Son solo segundos en los que tú llegas a un punto de reflexión en donde tú dices, ¿lo hago o no lo hago? ¿Decido esto o no? ¿Elijo esto o no elijo esto? Y ahí se define todo. Todo lo demás es como lo que rodea, ¿no? Pero la decisión final es solamente segundos. Cuando las personas de repente algo pasa en su mente y dicen, no, ni más, ya ahí quedó. Y esos 5 segundos son los que determinan el cambio, digamos, ¿no? Ya, entonces las elecciones son importantes. Y los principios. Vives en un mundo donde todo cambia, tú estás cambiando, te estás transformando, la sociedad está transformándose también, los planetas siguen cambiando de posición, tienes que tomar decisiones, pero esas decisiones, ¿sobre qué las tomas? Sobre principios. Si no tienes principios, entonces te vas a marear, vas a decir, ¿qué hago? ¿Hago esto, hago lo otro? ¿No? Si tienes principios de vida, entonces vas a decir, mira, esto está fuera de mi rango, ¿no? Esto no aplica para mí, yo no voy a entrar en este contexto, ¿no? Entonces, los principios son importantes. Y la astrología también tiene principios. Cuando uno va estudiando astrología, va a entender que hay principios en la astrología, ¿no? Los planetas tienen sus ciertas condiciones, ciertas regulaciones, ¿ya? Entonces, esos 3 puntos me parecieron interesantes y me pareció muy importante incluirlos. Y bueno, terminamos con la parte un poco reflexiva, filosófica, y vamos a entrar un poco al tema mismo del Jyotish, ¿no? Jyotish, la palabra Jyotish, ¿no? La ciencia de la luz. ¿Ya? Jyoti significa luz o también significa refulgencia, ¿no? ¿Ya? Refulgencia. Y bueno, en el universo sabemos que las estrellas pues emiten luz, los planetas también brillan en la noche, ¿no? Cuando uno mira el cielo a veces se confunde y dice, mira, es estrella, pero no es una estrella, a veces de repente es Venus, de repente es Marte, de repente es Júpiter, ¿no? Pero ¿por qué te das cuenta? Porque brillan, ¿no? Tienen una refulgencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que es muy interesante el concepto dentro de la filosofía védica. No está enfocado a decir la ciencia de los planetas, no dice la ciencia de las estrellas, sino la ciencia de la luz, ¿no? Y cuando ya nosotros regresamos, digamos, al tiempo moderno, en cuanto a todo lo que es la física, ¿no? Entendemos que la luz es un concepto clave en la física, ¿no? La luz. ¿Cuál es la velocidad máxima en el universo? La velocidad de la luz, ¿no es cierto? No existe movimiento más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, es muy interesante que la filosofía védica se haya fundamentado sobre ese concepto de la luz. Y más importante,
y que muchas veces no se toma en cuenta cuando uno estudia astrología, es que si bien esta refulgencia en el universo, es la existencia de la luz en el universo, tiene que ver con, digamos, la energía de Dios, ¿no? Porque si consideramos que el universo existe por un creador, entonces esa energía que fluye del universo, el brillo que vemos en las estrellas tiene una fuente original, ¿no? Y esa fuente original tiene que ser Dios, ¿ya? Entonces, pero también hay un detalle importante, y es que nosotros también somos energía, ¿no? También tenemos esta refulgencia, no en la cantidad, no digamos, en la ilimitada expansión que tiene Dios, pero tenemos dentro de lo pequeño que es digamos, el alma comparado a Dios, somos al final energía, ¿no? Entonces, si estamos pensando en la astrología, en términos de estudiar digamos, los astros, los planetas que tienen su refulgencia, que tienen su energía, digamos, su luz, hay que considerar también que nosotros somos energía, ¿no? Entonces no estamos estudiando algo que sea ajeno al alma. Ese es el punto central que quiero explicar ahí, ¿no? Que no estamos haciendo algo ajeno al alma, sino que el alma, la luz, estudia la luz, ¿no? ¿Entienden el concepto, no? Somos energía y estudiamos la energía que emana de estos planetas, ¿no? ¿Ya? Y bueno, están las luminarias. Para nosotros que vivimos en el planeta Tierra, y bueno, para todo el sistema solar, el punto esencial, digamos, el punto central es el Sol, ¿no? ¿Ya? Y para nosotros que estamos en la Tierra, la Luna es la segunda luminaria importante, ¿no? Son las dos luminarias importantes, ¿ya? Y bueno, esto es bien conocido, ¿no? Si no está el Sol durante el día, bueno, si no está el Sol, si no estamos viendo el Sol, estamos viendo la Luna durante la noche, digamos, o la presencia de la Luna durante la noche, ¿no? ¿Ya? Y un concepto interesante ahí es el tema digamos, las estrellas, el Sol y la Luna son testigos de las actividades del alma condicionada, ¿no? Eso me pareció interesante porque a veces desligamos mucho lo que hacemos con, digamos, el universo, ¿no? Estamos siempre como enfocados en nosotros mismos y no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos dentro de los ojos, digamos, del universo, ¿no? Ya, aunque haya neblina y todo, igual eso no es un obstáculo. ¿Ya? Y bueno, el movimiento del Sol. Y hay algo muy interesante en el tema del movimiento del Sol. En realidad lo que nos define al final lo que define mucho la astrología, la estructura de la astrología es la presencia del Sol, ¿no? Porque el Sol marca un ritmo en la vida humana, ¿no? Tienes las estaciones, tienes los solsticios, ¿no? El Sol marca un ritmo en la vida humana que es obvio, o sea, todos sabemos que en verano no nos comportamos igual que en invierno, hay un cambio de hábitos, hay un cambio de estados de ánimo, ¿no? Entonces, ya de por sí el Sol tiene un efecto evidente, ¿no? No es lo mismo estar, pues, digamos, al mediodía expuesto al Sol que recibir la energía del Sol a las 8 o las 9 de la mañana, es completamente diferente, ¿no? Ustedes, los que hacen de repente Surya Namaskar, se dan cuenta de esa diferencia, ¿no? El tipo de energía es diferente, ¿ya? Y bueno, el Sol nos define, ¿por qué? Porque marca una línea de movimiento, ¿no? Una especie de una línea imaginaria sobre la Tierra, ¿no? Porque en realidad no es que el Sol gira alrededor de la Tierra, sino que nosotros el planeta Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Pero desde el punto de vista de la Tierra se marca una línea imaginaria que es la eclíptica, ¿no? Y sobre esa eclíptica, sobre ese camino del Sol es que los planetas se van moviendo. Entonces, por ejemplo, hay unos conceptos que ya en su momento los veremos más a profundidad. Por ejemplo, el tema de cómo algunos neurotransmisores se activan debido a la mayor presencia o menor presencia de la luz solar, ¿no? Eso es importante. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que, por ejemplo, a veces se levantan así como no tan enfocados, pero el hecho de exponerse al sol media hora, una hora, les cambia bastante el ánimo, ¿no es cierto? Es como que ya te activas otra vez y ya regresas otra vez a tus actividades, ¿ya?
Y después están también las fases de la luna, ¿no? Hablando del sol y hablando de la luna ahora. Bueno, las fases de la luna son, yo recuerdo alguna vez un concepto interesante de que la Tierra en realidad es más como que la civilización humana es más lunar que terrestre, ¿no? ¿Y por qué decían eso de que la civilización humana es más lunar que terrestre? Porque la luna nos influye tanto que a veces parece que predominara más en la Tierra, o sea, sobre el ser humano que la misma Tierra, ¿no? La luna tiene una influencia muy radical sobre el ser humano, ¿no? Sobre todo a nivel de la mente, ¿no? En la astrología la luna representa la mente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos las fases de la luna, también de alguna manera comprendemos las fases que sufre nuestra propia mente, ¿no? En diferentes momentos, ¿no? Una luna llena o una luna nueva, ¿no? Por ejemplo, la luna llena normalmente, expresa te da la capacidad de poder enfocarte completamente en algo, ¿no? Pero si tú has nacido con una luna que es sensible, esta luna llena, en vez de ayudarte a enfocar, te puede sobrecargar la mente, ¿no? Sobre todo en la parte cerebral es donde hay mucho efecto de la energía de la luna, ¿no? Si no tienes una buena luna en tu carta natal, cuando hay luna llena te sientes así como que no piensas igual, no te sientes tan enfocado, ¿no? O te sobrecargas más rápido, te estresas más rápido o te da migraña, ¿no? He visto muchos casos de personas que tienen migrañas muy sincronizadas con la luna, ¿no? Siempre, sobre todo en las lunas llenas, de la migraña. Ahora, si naces con una luna llena muy buena, nacer con una luna llena bien, digamos, configurada, aspectada en la carta natal, por ejemplo, te da buena salud, ¿no? Te da buena salud, te hace una persona sociable, una persona que mentalmente es fuerte, ¿no? Afronta las situaciones, digamos, difíciles con una buena actitud mental. Ya, entonces, ahí hay toda una riqueza de explicaciones, ¿no? Hay personas que se enferman, por ejemplo, te enfermas aquí, en el cuarto creciente, y si no tienes una buena luna, a medida que avanzas hacia luna llena, la enfermedad se puede poner peor, ¿ya? Pero si te enfermas aquí y tienes una buena luna llena, o una buena luna en tu carta, a medida que avanza hacia la luna llena te vas recuperando, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, cuando tú ves la carta, a veces a mí me consultan, me dicen, mira, mi padre ha tenido trombosis, quiero saber qué va a pasar, ¿no? ¿Se va a recuperar, no se va a recuperar? Entonces, ahí tienes que ver la carta y tienes que ver cómo está su luna natal de esta persona y ver en qué momento se comenzó a enfermar. Se enfermó que en luna nueva, y cómo ha ido evolucionando a medida que la fase de la luna ha avanzado, ¿no? Eso ya te da una información y puedes más o menos ya saber hacia dónde va, ¿no? Si se va a recuperar o no, y qué recomendaciones le puedes dar, ¿no? Entonces, la luna tiene un efecto muy importante en los neurotransmisores, que ya cuando estén en el curso ahí vamos a verlo en detalle, pero ahí tienen algunos detalles, ¿no? La acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, ya que tienen efectos importantes en los estados de ánimo, en la memoria también, ¿ya? Pero interesante lo de la luna. Básicamente, por eso es que en la astrología védica, a diferencia de la astrología tropical, en la astrología védica la luna es muy importante, ¿no? La luna es muy importante, más que el sol. En la astrología tropical es el sol. Siempre cuando tú escuchas que alguien dice, por ejemplo, no, yo soy Sagitario, a ver, dime cómo me va a ir, ¿no? A veces dicen ese tipo de cosas, ¿no? Oh, yo soy Leo, ¿no? ¿Cómo me va a ir? Lo que has escrito, ¿cómo me influye, ¿no? Pero hay que, cuando nosotros entramos al tema de la astrología védica, tenemos que ya eliminar ese concepto de que soy Acuario porque nací de tal fecha, ¿no? Porque eso es astrología tropical. Primero, que es astrología tropical, y segundo, que solamente estás viendo el sol ahí, ¿no? Porque el sol en la astrología tropical tiene fechas en las que pasa por los signos, ¿no? Entonces yo soy Acuario, ¿no? Ya, pero eso es como
como que quieres entender la física cuántica, quieres entenderla solo con la suma, ¿no? Dices, no, mira, con la suma ya, ahí sale todo, ¿no? Entonces no es muy reduccionista eso. Y bueno, tenemos el sistema solar. Tenemos todo el sistema solar. En la astrología védica no se considera al planeta Urano, tampoco Neptuno, y bueno, los científicos a Plutón ya lo sacaron de la lista de planetas, ¿no? Pero en la astrología tropical lo siguen usando, ¿no? En la astrología tropical lo siguen usando. ¿Por qué la astrología védica no los usa? Algunos astrólogos tropicales dicen, no, bueno, es que en su época pues no habían descubierto esos planetas, ¿no? Ustedes no conocían esos planetas, ahora la ciencia ya los encontró, hay que usarlos, ¿no? Pero la realidad es que hay un concepto muy interesante, y es que no se necesita, primero porque por la distancia que está Urano, Neptuno, Plutón, la distancia que está la Tierra ya es demasiada. La implicancia que tiene a nivel del karma de las personas es muy distante, ¿no? Ya no tiene un influjo, por lo menos a nivel de energía, no participa, ¿no? Saturno lo puedes ver en el cielo. Si tú, digamos, tienes un programa de astronomía, puedes ubicar a Saturno, brilla en el cielo, ¿no? Pero Urano ya no lo vas a ver así fácilmente, está muy lejos, ¿no? ¿Ya? Entonces, astrología védica hasta Saturno. Y con eso les diré que es suficiente, no hay más que especular mucho con los otros planetas. Y bueno, y en la filosofía védica hay muchas historias interesantes que vinculan a los planetas con sus respectivas deidades, ¿no? Entonces eso, si ustedes de repente les gusta leer un poco, ¿no? Ustedes saben que en la astrología tropical existe también la mitología, ¿no? Sí. ¿Ya? En la astrología védica existe algo diferente, que es más, bueno, la diferencia de la astrología védica o la filosofía védica con la filosofía griega, o en todo caso con la mitología griega, es que, digamos, la estructura y la argumentación es mucho más sólida, ¿no? Y existe todas estas historias sobre los diferentes devas que participan en relación a esos planetas, ¿no? Y es muy interesante conocer toda esa información porque te ayuda a entender mejor la energía de cada planeta, ¿no? Las historias de Saturno, por ejemplo, son muy buenas. Ahí, cuando ya se haga el curso, se recomendarán los libros para que puedan investigar sobre cada planeta, ¿no? Las historias, bueno, si tienen el Srimad Bhagavatam, ahí tienen mucho para leer, ¿no? El Srimad Bhagavatam tiene muchas historias, ¿ya? Y es muy interesante. Y además, ¿cuál es el otro detalle? Que, por ejemplo, en la astrología tropical, pues tú no te vas a poner digamos, a meditar, pues, no sé, en Saturno, ¿no? Digamos, en términos de la mitología griega, ¿no? La astrología védica tiene un vínculo muy importante con todo lo que son los mantras y la meditación, ¿no? ¿Ya? Entonces, te da también una vía de acceso para poder trabajar las energías de los planetas, ¿no? Hay mantras, hay sonidos específicos. Esos mantras no son porque a alguien se le ocurrió, digamos, vamos a decir que este planeta va a sonar así, este mantra, ¿no? Eso es producto de muchos cientos, miles de años de meditación digamos, de los seres iluminados que han estado antes que nosotros, ¿no? Entonces, ellos, a través de su meditación, ¿no? Han llegado a conectarse, digamos, con estas energías y han generado estos mantras, ¿no? No es algo que nosotros hemos inventado, no es algo que se está inventando, es algo muy antiguo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también es interesante. De eso se hablará un poco también en el curso. Ahora, quería hacer una comparación ahora que estamos viendo el sistema solar. Me pareció muy interesante hacer esta comparativa para entender un poco la relatividad del planeta Tierra y entender un poco la importancia de los planetas, ¿no? 40 años, una persona que tiene 40 años, 40.4 años en la Tierra, eso equivale a haber vivido 14.782 días, ¿no? Pero esos 40 años en la Tierra, para el planeta Mercurio, representan 168 años. Ya quiero que entiendan la diferencia, ¿no?
40 años en la Tierra representan en Mercurio 168 años. O sea que Mercurio, si hubieras nacido en Mercurio, tendría 168 años. ¿Por qué? ¿Ya? Y eso tiene su explicación porque tiene que ver con la rotación digamos, de Mercurio, y tiene que ver cuánto tiempo Mercurio se demora en dar la vuelta al Sol. ¿Ya? Los años de cada planeta varían. Pero mira, ¿cuántos días habrías vivido en Mercurio? Esos 168 años en Mercurio, ¿cuántos días tienen? 252 días del planeta Mercurio. O sea que vives 168 años, pero solamente has vivido 252 días del planeta Mercurio. En cambio, en la Tierra vives 40 años y vives 14.782 días. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahora, yo les pregunto, ese ciclo de día, noche, día, noche, día, noche, ¿no es algo que de alguna manera termina desgastando? Porque el tiempo va pasando, va pasando, va pasando, entonces todos los procesos fisiológicos se mueven en relación también al día y la noche, ¿no? Entonces, fíjate la diferencia. Solamente en Mercurio has vivido 252 días, o sea que solamente has tenido 252 veces en que el Sol ha salido y se ha puesto. 252 veces. ¿Ya? Eso quiere decir que los días son más largos en Mercurio. Si los días son más largos y las noches son más largas, de alguna manera eso te permite poder tener más tiempo para enfocarte. ¿Por qué menciono esto? Porque Mercurio en la astrología, ¿qué representa? La parte intelectual, ¿ya? La parte intelectual, la inteligencia. Por eso en sánscrito le dicen Buda, ¿no? Y también está la parte comunicativa, expresiva, el manejo de la información, la capacidad de recordar, la memoria, ¿no? Los detalles, poder enfocarte en los detalles, ¿no? Es diferente la cantidad de días que vives, ¿no? Tienes más tiempo para vivir cada día, ¿ya? Eso es con respecto a Mercurio. ¿Ya? El planeta más cercano al Sol, el más pequeño, gira una vez al Sol cada 88 días terrestres, ¿no? Ahí está un poco la diferencia, ¿ya? Vamos a ver el siguiente. Venus, ¿ya? Comparemos con Venus. Los 40 años en la Tierra equivalen a 65 años de Venus, ¿no? Aproximadamente 65 años, son menos años que los de Mercurio, ¿ya? Y además hay algo muy interesante con Venus, y es que fíjense, la cantidad de días y la cantidad de años son muy cercanas, ¿no? Son muy cercanos. 65 años y solamente has vivido 60 días. O sea, el Sol ha salido y se ha puesto solo 60 veces en el planeta Venus. Mientras que en la Tierra ha salido y se ha puesto 14.782, ¿no? Entonces ya terminas mareado con tantos días, ¿no? En Venus solamente son 60 salidas y puestas de Sol, ¿no? Y a mí me parece muy interesante ese detalle, porque cuando ustedes estudian el signo de Libra, ¿cuál es la característica de Libra? Que es un planeta equilibrado. Fíjate el equilibrio que hay entre días y años. Y bueno, y Tauro también, que es el otro signo de Venus, es un signo muy bueno también en términos de desarrollo, de progreso, ¿no? Pero Libra es la parte más fina, digamos, que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, no vives tantos años, pero tu cantidad de días está por ahí cerca, ¿ya? Y bueno, hay algunos detalles. Hay algo muy importante de Venus, y es que, a diferencia de todos los otros planetas, la rotación de Venus es al revés, ¿no? El Sol no sale por el este, sale por el oeste. Tiene un giro, no es retrogresión, ¿eh? Porque la retrogresión es otro concepto, ¿ya? Venus, su rotación es, digamos, diferente a la de la Tierra y a la de los otros planetas. Entonces uno se pregunta por qué ese planeta tiene esa diferenciación tan marcada con los otros planetas del sistema solar. ¿Por qué si la Tierra gira así, Venus gira así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo les pregunto, ¿cuál es el tema, cuál es el asunto humano que rige Venus? ¿Con qué siempre lo vinculamos a Venus? Con el amor. Entonces yo les digo, la mayoría de los otros planetas tienen un lado racional más o menos específico, ¿no? Pero cuando se trata de Venus las cosas funcionan a veces al revés, o sea, ¿no? Entienden el concepto, ¿no? Cuando se trata del afecto, las personas no necesariamente son racionales, o sea, el afecto precisamente escapa al aspecto racional. Entonces, y eso tiene que ver precisamente con el hecho de que Venus tiene esa particularidad de que gira en el sentido contrario, ¿no?
Entonces escapa a lo usual, escapa a lo estándar, ¿no? Porque otros planetas, digamos, si tú entiendes que son, ¿no?, tienen una ruta, digamos, específica, un giro específico, ¿ya? Eso me parece interesante. Y Venus es muy especial también porque tiene este nombre de lucero del alba. Venus, hay mañanas, hay amaneceres en los que Venus se ve muy brillante, ¿no? Muy brillante. Y hay muchos poetas que han escrito sobre esta estrella, ¿no? Bueno, lo ve como una estrella, pero en realidad es un planeta, ¿no? Y eso también tiene que ver con el concepto de belleza, ¿no? La parte estética que rige este planeta Venus, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, veamos lo siguiente. Ahora vamos con los otros planetas, con Marte. Seguimos con los 40 años de vida terrestre. ¿A cuántos años en Marte equivalen? A 21 años, ¿ya? O sea que eres más joven en Marte. Acá tienes 40 años, en Marte tienes 21 años, ¿ya? Pero mira la cantidad de días que vives, 14.352. En la Tierra eran 17.000, ¿no? O sea que está por ahí, ¿ya? Eso quiere decir que tienes menos años, pero vives una cantidad de días similar, pero eres más joven entonces, ¿no? Ya, eso es bien interesante. Por eso es que Marte es un planeta joven también. Marte es un planeta con mucha energía, ¿no? Es un planeta que gira rápido, casi como la Tierra, un poco menos, y digamos, pero gira rápido, pero sus años no se acumulan tan rápido, ¿no? ¿Entiendes? Son 14.000 días, pero solo 21 años, ¿no? En cambio la Tierra gira rápido y sus años se acumulan más rápido. Entonces hay una proporción interesante ahí. Se le denomina el planeta rojo. Dicho color es debido a la gran cantidad de óxido de hierro que hay en su superficie, ¿no? Siempre cuando se analiza Marte, representa mucho también las máquinas, los objetos de metal, ¿no? Las armas, ¿no? La mayoría de las armas son de metal, ¿no? Las armas. Y el color pues tiene que ver con la sangre, ¿no? Cuando estudias la sangre, la hemoglobina está conectada a Marte, ¿no? Persona que tiene un Marte en mal estado, un Marte con Ketu o un Marte complicado, la sangre tiende a tener problemas, o tiene problemas con la hemoglobina o tiene problemas de intoxicación en la sangre, ¿no? La sangre no tiende a estar muy limpia, ¿no? Porque ustedes saben que hay personas que, por ejemplo, tienden a acumular ciertas toxinas, y hay personas que no tienen ese problema, ¿no? ¿Ya? Entonces la sangre va a variar de acuerdo a la conexión que tenga Marte, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el tema del corazón como un órgano, van a ver que el corazón no está representado por un solo planeta, sino por varios elementos, ¿no? Tienes el flujo de la sangre, que es movimiento, ¿no? El flujo de la sangre es movimiento, y ese movimiento, ¿quién lo da? Marte, ¿ya? La hemoglobina está conectada a Marte. Pero el líquido no está conectado a Marte. Los líquidos están conectados puede ser un signo de agua o también a la Luna, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las personas que nacen con Marte y Luna juntos son personas que rápidamente se les sube la presión, ¿no? Si alguno de ustedes tiene ese problema de que le dicen algo y ya te amargas o ya quieres responderle, reaccionas muy rápido y se te sube la sangre a la cara, eso es porque probablemente tengas Marte con la Luna en tu carta, ¿no? Es un Marte muy intenso. ¿Ya? Y bueno, eso es con respecto a Marte. Veamos ahora Júpiter. 40 años en la Tierra equivalen, miren, solo a 3.4 años en Júpiter. O sea que, sí. ¿Qué significa siguiente cumpleaños? O sea, ¿qué tiene su cumpleaños? Eso es se refiere cuándo cumpliría la persona otro ciclo de Júpiter, ¿no? O sea, porque el cumpleaños en la Tierra es cuando la Tierra gira alrededor del Sol y regresa otra vez a su punto, ¿no? Un año, 365 días, ¿no? O sea, el retorno solar. En el caso de Júpiter o de estos planetas, cuando dice next birthday se refiere a cuál es la siguiente ocasión que regresa el planeta al punto de partida, ¿no? Según tu fecha de nacimiento. Ya, entonces, bueno, pero eso no lo vamos a mencionar. En el caso de Júpiter son 3.4 años, 40 años en la Tierra, 3.4 años en Júpiter. Pero mira la cantidad de días, son 36.055 días, es prácticamente casi el doble de lo de la Tierra, ¿no? Tienes menos años de vida, pero has vivido más días, ¿no? Más días.
Quiere decir que los días duran menos de 24 horas. Por eso Claro, los días. 9 horas más o menos. En Júpiter, un día-noche, ¿no? O sea, lo que es un día en la Tierra equivale a 9 horas 55 minutos. O sea, estar en Venus es un día que haya luz, es todo un año. Sí, más o menos, sí. En cambio, en Júpiter, en 9 horas ya pasó día-noche. Ya amaneció, se ocultó el sol y volvió a amanecer en 9 horas. Entonces, fíjate la velocidad en la que se mueve Júpiter. Es un planeta enorme, pero se mueve rápidamente. ¿Ya? Se mueve rápidamente, así que... y la cantidad de días que vives es enorme, pero... O sea, se mueve rápidamente, pero para girar alrededor del Sol se toma su tiempo, ¿no? Por eso que Júpiter no es un planeta que te dé efectos rápidos. No te da efectos rápidos, se toma su tiempo, ¿no? Por la cantidad el tiempo que se demora alrededor del Sol. ¿Con qué está relacionado? Júpiter es un planeta sumamente importante en temas de salud porque el sistema inmunológico, por ejemplo, está relacionado a Júpiter, ¿no? Y también todos los problemas o desórdenes digestivos tienen que ver con Júpiter, ¿no? Tiene Júpiter Rahu, personas con Júpiter Rahu, por ejemplo, tienden a aumentar de peso rápidamente, ¿no? Los dulces, toda la glucosa se acumula rápidamente, ¿ya? Entonces, eso, y bueno, otras cosas más, ¿no? Pero el sistema inmunológico es muy importante para Júpiter. Y si alguno de ustedes se dedica a temas de curación, terapias alternativas, o hace Reiki o cosas así, tener un Júpiter bueno es muy importante, porque si tú has nacido con un Júpiter muy bueno, tienes esa capacidad de realmente curar a otras personas, ¿no? Cuanto mejor posicionado esté Júpiter y con otros planetas con buena energía, hay personas que tienen ese don, ¿no? De curar, ¿no? Solamente tocan la frente, ¿no? Bueno, hay un montón de estafadores también, ¿no? Pero también hay gente que tiene el don, ¿no? Hay gente que tiene el don que tú realmente te das cuenta, ¿no? Que te hace el tratamiento y te deja bien, ¿no? Desde personas que hacen tratamientos, digamos, solamente físicos hasta la parte más energética, ¿no? Y bueno, Saturno, con esto terminamos esta parte. Saturno, en los 40 años en la Tierra equivalen a 1.37 años en Saturno, un año nada más, un año y algo, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuántos días han pasado? También una buena cantidad de días. Saturno es el planeta que se toma más tiempo para los años, ¿no? Mira, ¿cuántos años? 40 años y ahí solamente ha pasado un año. ¿Ya? Por eso es que como Saturno es el que se toma más tiempo en hacer su órbita alrededor del Sol, dentro de nuestra astrología, digamos, dentro de la astrología védica, dentro de la Tierra, nuestro factor que mide el tiempo, el factor del tiempo está más controlado por Saturno. Si naces con un buen Saturno, eres muy bueno planificando, organizando, ¿no? Eres una persona que maneja bien los tiempos, ¿no? Saturno te da esa capacidad de asumir responsabilidades grandes, ¿no? Hay personas que tú ves que manejan pues empresas grandes y transnacionales y tú dices, ¿cómo pueden soportar el estrés de estar acá, ver esto y ver lo otro, ¿no? Tanto negocio, ¿cómo no? Es porque tienen un Saturno fuerte, ¿no? Entonces se organizan muy bien. Todos estos hombres exitosos ¿no? que hacen empresas importantes o tienen un Júpiter muy bien posicionado o Saturno bien posicionado o los dos planetas también. Ya veremos algunos casos de eso con el tiempo. Y me comentaste a la gente lo de Júpiter decía que es el protector de la Tierra. Ah, claro, ahí eso es lo que decíamos un poco sobre el sistema inmunológico. Es el gran protector del planeta Tierra, ya que es tan grande que atrae a los asteroides y cometas que podrían terminar con la vida de nuestro planeta. Júpiter es como el protector del sistema solar también, ¿no? Sobre todo de la Tierra, porque hubo un año específico en el que un asteroide golpeó a Júpiter. Sí, un año, no recuerdo ahorita la fecha, en el 90 y tanto, un asteroide golpeó a Júpiter. Entonces, obviamente Júpiter lo atrajo porque por la masa que tiene, lo jala hacia sí y ya no lo deja pasar hacia otros planetas, ¿no? Pero cuando ese asteroide cayó en Júpiter, prácticamente no le hizo mucho, ¿no? O sea, Júpiter lo recibió y siguió, no hizo mayor modificación. Es la gran capacidad. Por eso los que nacen con un buen Júpiter se recuperan rápido.
¿no? Hay personas, y mira, cuando tú naces con un buen Júpiter, te ayuda, primero porque tu recuperación es rápida, segundo porque te predispone a justo, encuentras justo el mejor médico que ve ese tema, justo lo encuentras, ¿no? Justo, si estás en un buen periodo de Júpiter, justo te vas a ver que justo el médico sabe de ese tema y te da un buen diagnóstico, ¿no? Entonces también te da como esa ventaja, ¿no? de poder recuperarte bien, encontrar médicos o que te hagan el diagnóstico correcto y los tratamientos surten efecto rápido, ¿no? Mira una pregunta, y cuando está Júpiter y Saturno, porque dices que Saturno también te da, bueno, disciplina y todo. Claro. Si Júpiter y Saturno están juntos, ¿es bueno para una persona? Claro, es bueno. Son los dos planetas con órbita más larga y combinado, va a depender del signo, ¿no? Va a depender del signo. Pero si no está le en un... quita energía a Júpiter, ¿Ah? Ahí no le quita energía. No, se comparten. Depende mucho de los grados, depende del signo en el que estén. Normalmente los dos planetas juntos combinan bien, ¿no? Combinan bien en términos de ser personas muy maduras, personas que toman decisiones con bastante, digamos, viendo el bienestar de otras personas, ¿no? Sí, tiene su ventaja, ¿no? Tiene su ventaja. Depende de los grados, porque también pueden entrar en conflicto entre ambos, ¿no? Entonces, no, yo soy muy dadivoso, ¿no? Júpiter es muy dadivoso. Cuando hay una persona que siempre comparte, invita, Júpiter le gusta eso, ¿no? Hacer cosas suntuosas, hacer una cena así con mucha comida y todo. Pero Vladimir, sobre todo en la salud, en la astrología médica, podría poner al hígado más lento, ¿no? Claro. Si está Júpiter, ¿qué? Saturno, como dijo ella. Sí, claro. Depende del signo en realidad. Si están en un signo donde Júpiter está debilitado, se pone súper lento. El proceso de los carbohidratos, del metabolismo de los carbohidratos, se va a complicar ahí, ¿no? Sí. Pero en algún contexto puede marcar cierto equilibrio, ¿no? Puede ser equilibrio, porque después de repente la persona lo mesura en el consumo de dulces, por ejemplo, ¿no? Si tienes un buen Saturno con Júpiter, la persona ya no se mide, ¿no? Ya no come muchos dulces, ¿no? Entonces, eso son sutilezas que hay que ver cuando hagan el curso, vamos a ver estas sutilezas. Ya. Y bueno, y entonces entramos a otra parte, que es el tema del factor tiempo. Y bueno, básicamente cuando vemos el tema del Jyotish, estamos trabajando con el tiempo, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, ¿no? Son los tres momentos en los que hay que trabajar. A veces, de repente algunos astrólogos dicen, no, de frente, miro de acá para adelante, voy a analizar tu carta de acá para adelante, pero en realidad no se debe hacer eso, siempre se tiene que analizar el pasado, ¿no? Desde el nacimiento, ¿naciste con parto natural o fue cesárea? ¿Tu madre tuvo hemorragia, fue un parto normal, tranquilo? Ese detalle es muy importante porque ya marca un poco el punto de partida, ¿no? Entonces, la niñez, qué enfermedades tuvo, toda la historia, la historia clínica de una persona, si tú la trasladas a los periodos planetarios de la persona, te da una información muy buena, ¿no? ¿En qué año le dio varicela? ¿A qué edad? Entonces tú analizas, tu hija le dio varicela, ¿no? Entonces analizas cuándo le dio varicela, investigas qué factor le produjo esa varicela. ¿Fue la carta natal, un tránsito, fue el retorno solar? Y una vez que sabes cuál es la causa, registras eso y ya sabes que cuando se dé un eclipse otra vez en ese punto, alguna enfermedad que le afecte la piel le va a dar, ¿no? Entonces, el estudio de la historia clínica con la astrología es genial, es algo que es muy bueno. Lamentablemente no todos tienen a veces su historia clínica a la mano, pero si tienes la historia clínica de las personas, si puedes acceder a la historia clínica, tienes ahí una información muy buena para estudiar la salud de la persona, ¿no? Si tienes no es fácil a veces conseguir las historias clínicas, ¿no? Pero siempre se recomienda que las tengan. Bueno, el Jyotish y el arte de pronosticar. Hay que diferenciar mucho ciertos conceptos erróneos sobre la astrología, ¿no? A veces las personas consultan sobre la astrología, piensan que la astrología es como algo muy, ¿no? Como que, así como que algo muy, lo que tú sientes, lo que tú ves, a veces te dicen,
léeme la carta, y piensa que estamos hablando de cartas de tarot, ¿no? Léeme las cartas, dice, pero no, necesito tus datos de nacimiento, todo, pero ¿por qué, no? Entonces la astrología requiere de un estudio profundo, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una persona estudiando profundamente. La astrología requiere un estudio profundo, ¿ya? No es algo que lo puedas manejar adecuadamente así como esporádicamente, ¿no? Requiere cierta dedicación, ¿ya? Y eso es muy importante, el tema de pronosticar. De repente, si solo quieres tener, digamos, por cultura general ya es otra cosa, ¿no? Pero si quieres realmente profundizarla, necesitas mucha dedicación. Ahora, hay algo muy importante en la astrología y en los astrólogos, y es que, regresando al punto del alma, ¿no? Como una chispa espiritual, ¿no? Tú como chispa espiritual te puedes conectar con la energía también del universo, ¿no? Que es una emanación de Dios, ¿no? De Krishna. Entonces, la astrología no solamente es un tema intelectual, ¿no? Yo me pongo a leer libros y me aprendo de memoria todos los libros, tengo mi biblioteca gigante de libros y ya me los sé de memoria y puedo citar versos de esto y del otro. La astrología también es un tema que requiere meditación, ¿no? Requiere meditación. ¿Por qué? Porque hay un verso en el Bhagavad Gita que es muy bueno, ¿no? En el que dice que, digamos, Dios como Paramatma está dentro del corazón de cada persona y a través de él viene el recuerdo, el conocimiento y el olvido, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tú analizas las cartas astrológicas, necesitas estar conectado no solamente con tu ser interno, sino también de alguna manera acercarte a, digamos, a Paramatma, digamos, ¿no? O lo que los católicos llaman el Espíritu Santo, un equivalente, digamos, ¿no? Para darle una idea. Necesitas meditar para hacer las cartas astrales. Las cartas astrales no se hacen, digamos, ¿no? Mecánicamente. No es un tema lógico, puramente lógico, no es un tema puramente intelectual. Cuando tú meditas o haces una práctica espiritual antes de leer una carta astral, ¿no? De repente cantas, cantas el mantra o cantas algún mantra especial o haces tu meditación, ¿no? Después de eso tienes mejores posibilidades de que el conocimiento se te revele de la manera correcta. ¿Por qué? Porque tú puedes haber leído muchos libros, sabes mucha teoría, pero al final, cuando tú ves la carta natal, solamente de todas esas 100 posibilidades de lo que representa esta combinación, solamente se va a manifestar una o dos en la vida de la persona. Entonces, ¿cómo eliges? ¿Qué te lleva a decir, mira, esta combinación se va a manifestar de esta manera? ¿Qué es lo que al final hace que todo ese conocimiento se sintetice y llegues a una conclusión? Eso es cuando tú estás en ese nivel de meditación, cuando tú te conectas con la parte espiritual, ¿no? Tienes una guía interna. Ya no estás tú analizando solo, sino que estás conectado con lo que se conoce en la filosofía védica como Paramatma. Estás conectado con Paramatma y entonces puedes leer mejor las cartas astrales. A veces ya es como un asunto más intuitivo. Incluso hay astrólogos en India que tienen muchas historias así de como revelaciones, ¿no? Se manifiestan en los sueños cierto conocimiento también, ¿no? Entonces no hay que dejar de lado esta parte, ¿no? Siempre la parte espiritual y la parte de la astrología están conectadas. No, sea cual sea su práctica, de repente todos no siguen la misma práctica espiritual, pero tiene que haber una práctica espiritual que le dé esa iluminación al análisis astrológico. Y bueno, y ahí están las cartas natales, que existen diferentes tipos de cartas natales, diferentes formas de presentarlas. Acá, por ejemplo, hay circular, acá hay otra versión, en India hay sistemas de representación del sur de la India, del norte de la India. No, eso varía, pero al final, digamos, los planetas siempre están en la misma ubicación, digamos, solo que se muestran de otra manera, ¿no? Entonces, en eso es recomendable aprender a leer de las diferentes maneras, ¿no? Al final te quedas con una en particular, con una presentación, pero siempre es bueno aprender las diferentes formas de leer las cartas védicas en las diferentes formas. Porque ¿qué es lo que define la astrología védica?
no es la forma en que se presenta la carta, sino lo que define es los grados que deben tener los planetas, ya los grados que deben tener los planetas. La astrología tropical, los planetas los tiene 23 grados adelante, ¿no? Tú dices, por ejemplo, tú dices, yo soy Sol en Tauro, ¿no? Mi Sol está en Tauro, yo soy signo Tauro, pero en la astrología védica es muy probable que seas Aries, ¿no? Porque eso, la astrología tropical está 23 grados adelante. Eso quiere decir que los planetas en la astrología tropical no están realmente en los signos donde dicen que están. Entonces, yo leo a veces artículos, me escriben, me dicen, mira, la luna va a estar en Piscis, luna llena en Piscis. Pero ese es un artículo de astrología tropical, ¿no? Y yo estoy viendo, me voy al programa de astronomía, no de astrología, voy a un programa de astronomía y veo que realmente la luna está en Acuario y la astrología védica dice que la luna está en Acuario, pero la astrología tropical dice que la luna está en Piscis. ¿Te das cuenta? Claro, está adelantado. Entonces, a mí lo que me preocupa de la astrología tropical es que los planetas realmente no están donde dicen que están, ¿no? Entonces, es como, ¿no? Es como que tú dices, yo soy peruano, pero no tengo DNI peruano, en realidad nací en otro país, ¿no? Entonces, no entiendo, o sea, ¿eres peruano o no es peruano? O sea, ¿la luna está en Piscis o no está en Piscis, no? No, sí está en Piscis, pero cuando yo veo el programa de astronomía me sale que está en Acuario, entonces no entiendo, ¿por qué me dices que la luna está en Piscis si está en Acuario? ¿No? Entonces no tiene sentido. Tiene que ser por eso que la astrología védica sí tiene esa correlación, ¿no? Esa correlación, ¿no? Estás en Piscis, estás en Piscis. ¿Ya? Eso también es importante. Y otro detalle importante en la astrología védica, que es una herramienta clave y que es únicamente de la astrología védica, son los dashas o los periodos, ya los periodos planetarios. Estos periodos tienen cierta duración de tiempo que es constante, ¿no? El Sol siempre va a tener 6 años, la Luna 10 años, Marte 7 años, ¿no? Cada planeta tiene su cantidad de tiempo específico. ¿Y por qué es tan importante esto? Buena parte del análisis astrológico va a depender de los periodos, ¿no? Porque tú dices, mira, tienes un Sol excelente en tu carta natal. Yo creo que tú puedes ser líder de una organización, o puedes ser político, o puedes ser presidente, porque tu Sol con otros planetas está. Pero ¿qué sucede? Que tu periodo de Sol nunca lo ves. De repente tu periodo de Sol ya se pasó y estás en periodo de Luna, Marte, no ves el periodo de Sol. Entonces los periodos definen qué se activa o qué no se activa en la vida, ¿ya? Los periodos definen en buena medida la experiencia más importante que vas a tener en la vida, ¿no? Entonces, yo he visto así cartas de personas que me preguntan, me dicen, ¿cuándo voy a casarme? ¿Cuándo voy a tener una relación de pareja bonita, armoniosa? Y tiene una casa 7 muy buena, tiene un Venus en la casa 7, en Libra o en Tauro. Y tú dices, sí, pues tiene un Venus excelente ahí para el tema de pareja, pero su periodo de Venus llega a los 95, a los 105 años. Entonces ya pues, para la siguiente vida, ¿no? De todas maneras, no te preocupes, que de todas maneras eso no se pierde, ¿no? Eso no se pierde. De todas maneras para la siguiente vida, ¿no? Entonces, no vas a tener un periodo grande en esta vida, pero vas a tener su periodo de Venus por ahí, ¿no? De 3 años. Cada cierto tiempo un periodo de 3 años. Bueno, por algo el destino no va a activar ese tema en esta vida, ¿no? Entonces hay todo un orden que uno lo entiende ya con los periodos, ¿no? ¿Ya? Eso de los periodos es todo un tema amplio en realidad, porque tienen sus periodos, ¿ya? Y el otro elemento importante en la astrología son los tránsitos planetarios, que se conoce como Gochara en la astrología védica. Y bueno, los tránsitos son algo muy especial porque tú naces con una carta específica, ¿no? Por decir, tú naces con la luna, de repente naciste con la luna debilitada, tienes la luna en Escorpio, la luna está debilitada, entonces siempre como que ahí la mente te complica un poco, ¿no? ¿Ya? Siempre está complicado de la mente, pero gracias a los tránsitos es que en algún momento de tu vida Júpiter va a pasar sobre tu luna. Júpiter va a ir avanzando y va a llegar a tu luna, a esa luna que tú tienes en Escorpio debilitada. Y por un año ese Júpiter te va a dar algo que tú no tienes en tu carta natal. Te va a dar la posibilidad de hacer algo especial en ese año. Y entonces ese año vas a sentir tú que las cosas
pasaron cosas muy buenas. De repente, por ejemplo, he visto casos de personas que no podían tener hijos. Cuando fueron al doctor, al médico, ahí tenía un cliente en Irlanda que me dijo, mira, no, me ha dicho el doctor que no voy a poder tener hijos, ¿no? Entonces yo veo la carta y digo, bueno, pues está en un periodo de Saturno difícil, ¿no? Pero yo veo que a futuro hay una serie de condiciones que se juntan de manera muy armoniosa, cambia el periodo, hay tránsitos favorables, entonces le digo, mira, yo pienso que de todas maneras hay una buena posibilidad para estos años, ¿no? Yo pienso que ahí hay la probabilidad es como del 85%, ¿no? Entonces yo le doy las recomendaciones, ¿no? Para afianzar esa tendencia, ¿no? Y entonces después de cierto tiempo me escribe esta persona y me dice, mira lo que ha puesto el doctor en el diagnóstico, me dice, embarazada, y milagro le ponen, ¿no? Pero me lo pasó así por el Messenger y ya, ¿no? Estaba súper contenta la persona, porque el doctor mismo pensaba que no iba a poder tener hijos, ¿no? Pero cuando tú ya conoces la parte astrológica, tú sabes cuando hay un bloqueo que es temporal y que después se va a liberar, ¿no? Entonces hay personas que así, digamos, están en un periodo muy bloqueado, no pasa mucho. De repente no pueden tener hijos, de repente no les va bien el tema de pareja y dicen, pero ¿qué? ¿Todo el tiempo va a ser así? ¿Todo el tiempo va a ser así? Y de repente el astrólogo sabe que de acá a unos años cambia de periodo y el periodo que viene es muy bueno, entonces buenas noticias, ¿no? Entonces ahí se pueden manifestar experiencias que no se han manifestado antes, porque el periodo y otras circunstancias no lo permitían, ¿no? Entonces los tránsitos tienen esa característica especial, que suman o restan también cosas que originalmente no tienes en tu carta natal, ¿no? Y uno de los tránsitos clave también es el de Saturno, ¿no? Cuando Saturno pasa sobre tu luna natal, ese periodo es también muy, muy importante, ¿no? Pasan cosas muy fuertes en ese tránsito. ¿Ya? Eso ya lo veremos con paciencia. Otro punto importante en astrología védica es el retorno solar, ¿no? Que le dicen Varshapal. Y bueno, habíamos hablado de eso, ¿no? La órbita alrededor del Sol. Tú naces, por decir, un 4 de junio de cierto año, y cada vez pero tú naces con el Sol en cierto grado. Tu Sol tiene, por decir, 20 grados, 13 minutos. Cuando el Sol regrese exactamente a los 20 grados, 13 minutos, se inicia un nuevo retorno solar para ti. Y ese retorno solar rige por un año, ¿no? Por 365 días. Y ese retorno solar te da información específica para ese año, que tú puedes combinar con tu carta natal, y entonces tú dices, mira, este retorno solar me sale muy bueno para el trabajo, y en mi carta natal también está muy bien para el trabajo. Entonces te das cuenta que en ese periodo de un año puedes afianzar ese tema, ¿no? O para tu salud, de repente, incluso hay personas que se enferman por los retornos solares. ¿No has visto que algunas personas se mueren poco antes del cumpleaños? ¿O, no? Antes o después del cumpleaños hay personas que fallecen cerca de los cumpleaños. Y eso es por el retorno solar, ¿no? Entonces, hay personas que están mal de salud, pero cuando llega el retorno solar a veces se recuperan, cambian, ¿no? Mejoran o empeoran también. Lo importante del retorno solar es que el retorno solar es el único elemento, es uno de los pocos elementos que tú puedes modificar en tu vida. Porque tú dices, el astrólogo te dice, mira, si pasas tu cumpleaños en Lima, este retorno solar está pero terrible. Entonces, ¿qué hago? Te dice la persona, ¿no? ¿Qué hago? Ya mira, vamos a hacer el análisis del mapa de los ascendentes de tu retorno solar, y mira, si te vas hasta Madrid, tu ascendente va a cambiar y ya la parte negativa disminuye, de un 90% negativo disminuye un 60%. Entonces el retorno solar sí lo puedes modificar, siempre que puedas viajar, ¿no? Siempre que tengas la economía y un poco la disposición del tiempo para viajar. ¿El retorno solar siempre es anual? Sí, una vez al año, sí. Entonces yo, por lo menos en mi práctica astrológica, recomiendo mucho los cambios de retorno solar, o sea, ir a pasar tu cumpleaños en otro lugar. Yo mismo también viajo cuando veo que mi retorno solar es malo, me voy de viaje, digo, en vez porque ya lo he testeado varias veces, ¿no? He hecho análisis de estudio de casos cuando he tenido retornos solares malos,
y me he quedado, he visto lo que ha pasado. Entonces digo, no, ya, suficiente estudio, ya está comprobado, entonces ya para qué, ¿no? La próxima no sé. Entonces hay años que son muy malos en los retornos solares y que las personas a veces no saben, ¿no? No saben. Entonces si tú te quedas solo con la carta natal, tú analizas solo la carta natal y no ves los retornos solares, estás como viendo solo una parte de la historia, ¿no? Tienes que ver la carta natal, los tránsitos planetarios y el retorno solar. Por lo menos esas tres cosas tienes que dominar para hacer pronósticos más certeros. En tema de salud, en todos los temas que quieras analizar, esos tres elementos son clave. Si tú solo dominas la carta natal, es como que tienes solamente una parte del análisis, ¿no? No te puede sorprender porque solo analizas la carta natal y después resulta que tú le dijiste que el periodo era bueno, pero en realidad ese año le fue re mal. Entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿de dónde? ¿Ahora qué le digo? No, es los tránsitos de repente, ¿no? De repente es el retorno solar, ¿no? Entonces, ahí es donde el trabajo del astrólogo es muy delicado, ¿no? Entonces, a veces las personas dicen, no, dime nomás rápido, ¿qué va a pasar? Pero tengo que analizar tu carta natal, tengo que analizar tus tránsitos y tengo que analizar tu retorno solar, por lo menos dame pues una semana, unos días, o si es urgente ya puedo, de repente lo hago, ¿no? Pero es un trabajo dedicado, no es un trabajo tan sencillo, ¿no? Entonces algunas personas no entienden ese esfuerzo que hay que hacer de análisis, porque no solamente es que tienes que analizar los tres, sino que tienes que sintetizar al final y decir, mira, estos tres niveles de análisis me dicen, llego a esta conclusión, ¿no? Esto va a pasar. Tienes que hacer una conclusión de esos tres análisis. Porque si tú le dices, mira, tu carta natal dice, bueno, tus tránsitos dicen malo, tu retorno solar dice, bueno, entonces al final la persona con qué se queda, o sea, lo estás confundiendo, ¿no? Claro. No le estás dando una información clara. Entonces ahí viene ya vienen los skills del astrólogo, que tiene que saber hacer síntesis de lo que analiza. Y los retornos lunares. Los retornos lunares, retornos solares. Una vez al año se produce el retorno solar, pero el retorno lunar cada ¿qué tiempo? Cada mes. Cada 28 días y medio más o menos. De cada 28 días y medio la luna regresa al lugar donde está tu luna de nacimiento. Y ya, entonces, ¿eso qué te permite? Como te digo, como te les decía, ya cuando analizas la luna ya ves cambios más específicos de días, ¿no? Cada 2 días y medio la luna cambia de signo, entonces vas estudiando variaciones. Entonces la astrología te permite estudiar variaciones de días. Puedes estudiar las variaciones de días en base a los retornos lunares. Y puedes hacer predicciones muy, muy interesantes, ¿eh? Que a veces la gente se sorprende y dice, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes haber dicho eso? Que tal día yo iba a estar mal, me iba a enfermar. ¿Cómo pudiste analizar eso? Bueno, con los retornos lunares se puede ver eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, tienen fases, ¿no? Todas las fases. En realidad, ya cuando agarran retornos lunares vienen otros temas mucho más finos, ¿no? ¿Ya? Que ya los veremos con calma en el curso. Ahora, veamos el tema de la profesión del astrólogo. La profesión de astrólogo. Ya. Digamos que hay personas que quieren estudiar astrología de repente como hobby, ¿no? Digamos, quiero saber un poco. Pero también hay personas que de repente quieren dedicarse a la astrología. Siempre han tenido un interés profundo por la astrología, ¿no? Y quieren vincularlo con la medicina y quieren poder, tener una mejor perspectiva de lo que pasa, de poder guiar a otras personas, ayudarse a sí mismo, ¿ya? Y hay varios campos en los que la astrología o el Jyotish puede participar de manera muy interesante. Tienes la psicología educativa, ¿no? En la educación, lamentablemente, yo creo que la educación ahí es un punto muy vulnerable, y si la astrología se usara más en la educación sería genial, ¿no? Como complemento a la psicología educativa, el Jyotish sería genial, porque los niños tienen muchos temas, ¿no? Tienen muchos temas que resolver, hay muchos problemas a nivel de la mente de los niños que es importante entender, ¿no? Y una persona que ya estudió psicología, digamos, enfocada en psicología educativa más la astrología,
tendría una herramienta muy buena, ¿no? Para poder entender los ciclos que pasan, las situaciones que pasan los niños, ¿no? O cómo hacer que digamos, los estudiantes tengan mejores resultados, puedan desarrollar mejor sus capacidades intelectuales, ¿no? Sus capacidades creativas. Ahora que están las inteligencias múltiples, la sociología tiene mucho para aportar en ese tema, ¿no? Y también a nivel de la psicología industrial, yo recuerdo, tenía una amiga que siempre me hacía consultas para ver temas de personal, ¿no? Como ella es psicóloga ocupacional, entonces siempre está evaluando, ¿no? Ellos tienen sus tests para evaluar, ¿no? Capacidades, todo, ¿no? Entonces, cuando tú combinas eso con la astrología, entonces te das cuenta de detalles que no se ven fácilmente, ¿no? Por ejemplo, de repente en ese momento, cuando hacen el análisis para el puesto de gerente, por decir, sale que todo está bien, ¿no? Dice, mira, el reporte del psicólogo ocupacional dice que todo está muy bien, hay que contratarlo. Pero cuando el astrólogo ve la carta, se da cuenta que ese periodo bueno se acaba en un año y después viene un periodo malo. Entonces, tú dices, bueno, va a trabajar por un año y después se va a ir de cabeza, ¿no? Entonces, ahí ya tiene una información que no tiene, ¿no? Porque si no se mete en un problema, ¿no? Lo recomienda, le dice trabaja y después al año está que se pelea y no sabe qué hacer. Pero tú lo recomendaste, ¿no? ¿Por qué lo recomendaste? Mira, ahora nos ha metido en un problema, se ha llevado la plata de la empresa, no ha mandado la quiebra de la empresa. Entonces, ahí la astrología y la psicología industrial o psicología ocupacional es muy buena. Vamos a ponerle el avioncito para que no entren las llamadas. Ya, la psicología clínica, ya, eso también es muy importante, ¿no? Ustedes saben que el nivel de estrés y la vida moderna es muy complicada para la mente, ¿no? Y la psicología clínica sumada con el Jyotish pueden hacer cosas muy interesantes. Prácticamente el astrólogo, si el astrólogo tiene bases, o sea, yo pienso que el astrólogo debería tener de todas maneras ciertas bases de psicología, de todas maneras, ¿no? Porque a la hora de tratar con las personas, hay mucho de eso, inevitablemente hay mucho, a veces ya cuando tú tienes cierta base de psicología, tú sabes que la persona se está enfermando no porque realmente está mal su cuerpo, sino es su mente, ¿no? Entonces hay ciertos conceptos en psicología que se pueden llevar hacia la astrología o la astrología combinarla con eso y son muy buenos, ¿no? Entonces le haces ver cómo es que realmente no es un problema de su organismo, sino de su mente, ¿no? Y hay ciertas cosas muy útiles ahí que juntos la psicología clínica con el Jyotish pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Yo encuentro muchos casos de esos, le diré, muchas personas que a veces se ponen a llorar en la consulta y todo, ¿no? Es bien intenso el tema de la mente, ¿ya? El tema de la psicología de pareja también, ¿no? También se fusiona muy bien. Si hay algo en lo que es muy útil en sentido práctico el Jyotish es cuando se trata del tema de pareja, ¿no? ¿Cuál es la pregunta clave en la pareja, ¿no? En los temas afectivos? ¿Me conviene esta persona? Dice, ¿no? Siempre me pregunta, ¿me conviene esta persona? ¿Mi relación realmente va a durar? ¿Va a ser una relación buena? ¿Qué va a pasar ahí, ¿no? Y el Jyotish tiene lo que es el estudio de compatibilidad, ¿no? El estudio de compatibilidad te permite saber, compara las dos cartas natales, la carta natal de ambas personas, y compara los periodos de las dos personas, en qué periodo están. Y sale una cantidad de información que es muy útil y muy interesante. Y entonces tú ya puedes definir cuánto tiempo aproximado va a durar esa relación, qué problemas va a tener, en qué puntos no se van a entender, en qué puntos van a estar muy bien. Incluso puedes saber qué días de cada ciclo lunar son los días en que probablemente estén peleándose, ¿no? O discutiendo, y qué días son los más buenos. Entonces, cuando tienes esa información, tú le dices, mira, hay personas que piden un calendario astrológico, ¿no? Entonces, yo les doy el calendario y les digo, mira, estos días de aquí son los mejores para que ustedes salgan, hagan algo especial, ¿no? Compartan tiempo especial. Y estos días de aquí, mejor
eviten encontrarse uno, por cada uno a su espacio, su tiempo, sus actividades, y ya no, si te reclama algo, mejor no le respondas, así tranquilo nomás, para que no se ¿ya? Eso es muy interesante. Bueno, y el Jyotish y el Ayurveda tienen una conexión muy especial, ¿no? Y eso, aquí Ramachandra es experto en el tema Ayurveda, y él está como, digamos, también fusionando esas dos ciencias, ¿no? Son, tradicionalmente en la India, el Jyotish y el Ayurveda estaban íntimamente ligados, siempre. El astrólogo también era ayurvédico al mismo tiempo, ¿no? Entonces miraba la carta y también veía temas de salud, ¿no? Entonces era genial. Esa combinación es genial, ¿no? Es una combinación idealmente védica, digamos, ¿no? Ser astrólogo y ser experto en Ayurveda. Jyotish y medicina occidental, ¿ya? La medicina occidental. La medicina occidental existe y va a seguir existiendo, ¿no? Es la parte científica de la medicina, ¿no? Está la medicina tradicional, la medicina milenaria, pero también está la medicina occidental. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna carrera médica, le aseguro que la astrología védica les va a ser de mucha ayuda. Tengo algunos clientes, por ejemplo, que son odontólogos, y muchas veces están con el tema, ¿no? De cuándo es un día bueno para hacer ciertas intervenciones que son delicadas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que ver ahí dos cartas, la carta del paciente y del doctor, ¿no? Eso es básico. Porque tú dices, este doctor es el mejor, he visto varios casos, ¿ah? Este doctor es el mejor del hospital, en ese tipo de cirugía es el mejor. Pero una persona dice, sí, pero a mí me trató y no quedé bien, no me hizo bien la operación, ¿no? Eso a veces ha pasado, pero eso, ¿por qué pasa eso? Dicen, el doctor es el mejor, pero a él no le fue bien, porque las dos cartas no se están conectando adecuadamente. Ese doctor, aunque sea el mejor para ti justo, tu carta es de tal manera que el doctor justo, ahí se genera una complicación contigo. No es un problema del doctor, no es un problema, de repente más es el problema de tu carta, que no encaja, no hace buena sincronía con la del doctor. Entonces de repente hay que buscar otro doctor que sea también, que tenga una mejor... Pero ¿quién va a ver eso? Es difícil. ¿Cómo le pides al doctor su carta natal? Es difícil. Ahora, cuando es alguien de confianza, o cuando es un familiar que es médico, doctor, es más fácil, ¿no? Claro. ¿No? Por ejemplo, eso es importante, saber... Le dices al doctor, le quiero llevar un regalo en su santo, dígame cuándo nació. Entonces, cuando en el futuro, digamos, pues yo pienso que en el futuro la astrología védica va a tener un rol más relevante en la sociedad. En algún futuro seguramente, los doctores van a poder ver eso, ¿no? Sería ideal que puedan ver eso, ¿no? La carta del paciente, la carta del doctor, y agendar las operaciones y las intervenciones en los días más auspiciosos para los dos. Que los dos fluyan favorablemente y la operación salga muy bien, eso es importante. Por lo menos en el momento presente, nosotros con nuestra carta sabemos qué días no deberíamos hacernos tales operaciones, ¿no? Ya, eso es importante. Si son de cirugía plástica, con más razón. Bien peligroso, ¿ya? Y también tenemos, cuando hablamos de temas administrativos, hablamos de Jyotish y la administración del tiempo. Para las personas que manejan empresas, las personas que están involucradas en negocios, que tienen que, digamos, están con un tema de productividad y todo eso, este tema es muy, muy interesante, ¿no? El tema del tiempo. ¿Ya? La astrología te ayuda muchísimo a manejar tus tiempos. ¿Cuándo vas a firmar contratos? ¿Cuándo vas a hacer la compra de esa propiedad? ¿Cuándo vas a iniciar un negocio? ¿No? Entonces todos esos temas importantes se manejan con el tiempo, ¿no? Puedes tener buenos resultados con la administración del tiempo. ¿Ya? Yo tengo clientes así que con el tiempo paran como locos ahí, que tienen que firmar documentos, comprar, hacer pagos, todo eso se puede manejar muy bien con la astrología, ¿no? A tal punto de ver los días, qué día y hora te reúnes con esta persona, ¿no? Si te vas a divorciar también, qué día y hora te reúnes para que salga bien el tema. Si te vas a casar, con más razón, si te vas a casar, con más razón,
Después de un tiempo viene una persona y me dice, ya me casé, me dice, mira mi fecha por favor. Le digo, pero ¿por qué no me avisaste? Le digo, mira tu fecha está, pero... También para concebir un... Claro, también. Para temas de concepción también se puede ver las mejores fechas, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para concebir un buen hijo? Todo eso, ¿no? La astrología ahí puede hacer maravillas si se le da más espacio. ¿Ya? El Jyotish y la vida espiritual. No podemos dejar de lado este aspecto. Cuando algunas personas dicen, bueno, la astrología sí, la astrología, pero la astrología es para las personas que tienen problemas, las personas materiales, materialistas, ¿no? Ellos se preocupan por su salud, pero yo soy trascendentalista, ya no tengo nada que ver con la astrología. Pero no es cierto, porque cuando tú analizas la carta natal de una persona, puedes entender también el potencial espiritual que tiene, puedes entender el nivel espiritual de esa persona, ¿ya? Y cuando ves la carta natal realmente entiendes si esta persona realmente es sincera en su vida espiritual o qué momento de su vida espiritual está pasando. De repente en este momento no es una persona tan espiritual, pero de repente va a cambiar a un periodo en el que sí, va a conectarse mejor y va a ser una persona más espiritual. Entonces hay muchos juicios de valor en temas de espiritualidad, ¿no? Que a veces se hacen. ¿No? Dicen, no, ese es un caído, es una persona así mala, no tiene cualidades. Pero cuando tú ves la carta astrológica entiendes mejor ese tema de la vida espiritual, ¿no? Y también entiendes qué tipo de práctica espiritual es mejor para su salud, es mejor para su mente, ¿no? No todas las prácticas son iguales en términos de efectos, ¿no? De repente a algunas personas les cae muy bien levantarse en la mañana y hacer una meditación, una adoración en la mañana. Otras personas se conectan mejor con la tarde, ¿no? Eso varía mucho de persona en persona, ¿no? Algunas son muy buenas ayunando, ayunan y les va muy bien, se sienten mejor, están más saludables. Algunas personas el ayuno pues no les ayuda mucho, ¿no? Se complican, sufren y se me quema el estómago, entonces ¿qué hago, no? Ya, hay varios temas que hay que ver en temas de vida espiritual. Algunas personas tienen mucha más facilidad para temas de yoga, en términos de hatha yoga, ¿no? De toda la práctica física de los asanas y todo, ¿no? Entonces, algunas personas van a conectarse mejor con los mantras y no tanto con la parte física, ¿no? Personas que se conectan más incluso a nivel de conciencia. Entonces, todo ese tema también lo puedes ver en la carta natal, ¿no? Ahí también se estudian estos grandes iluminados que ha habido, los gurús, también se estudian las cartas astrológicas de estas personas y se entiende esa espiritualidad que han tenido, ¿no? Eso también es muy bueno. El Jyotish y economía. También en cuestiones, ¿no? Si alguien es economista dirá, pues yo soy economista, pero ya a mí qué me sirve la astrología, ¿no? Pero en realidad te sirve muchísimo. ¿Ya? Cuando eres economista y ves temas de mercado, de repente estás trabajando en fondos mutuos, trabajas en un banco, eres inversionista en un banco, o tienes acciones en alguna empresa, todo ese tema también se puede rastrear, se puede hacer un tracking con la astrología, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa simple nada más, ahorita estamos con Saturno-Ketu, tenemos un tránsito de Saturno-Ketu. ¿En Perú? No, en todo el planeta. En todo el planeta. Sí, en todo el planeta tenemos un tránsito de Saturno-Ketu en Sagitario. Verdad. Claro, es un tránsito general para todo el planeta. Entonces, ¿qué pasa con esos tránsitos? Si uno ha estudiado economía y ha estudiado astrología, las dos cosas las ha analizado, ha hecho investigación y todo, uno se da cuenta que cuando hay Saturno-Ketu o Saturno-Rahu, siempre hay problemas con el petróleo, ¿ya? Hay inestabilidad con el petróleo, ¿ya? Entonces cuando tú ves que ya viene un Saturno-Ketu, un tránsito de Saturno-Ketu, tú dices, aquí va a pasar algo con el petróleo, ¿no? Si está muy bajo, ahí va a haber unas fluctuaciones, va a subir, va a haber problemas políticos con el tema del petróleo. Y ya, pues ya estamos en Saturno-Ketu ya una buena cantidad de meses y hay, por ejemplo, problemas con el petróleo, ¿no? El petróleo a veces ha subido de precio y hay temas políticos con el petróleo, ¿no? La producción de petróleo. ¿Cuándo termina el Saturno-Ketu? Eso termina, Saturno se va en enero del próximo año, enero-febrero del próximo año, sí. Se va y ya va a quedar solamente Ketu ahí en Sagitario, ¿no?
¿ya? Pero hasta noviembre es la parte más complicada. Hasta noviembre es la parte más complicada del tránsito de ahora, ¿no? Por eso es que vemos mucho caos por ahí también. Saturno que esto es muy complicado. Yotish y turismo. De repente hay personas que se dedican al turismo, ¿no? Les gusta viajar, o tienen una agencia de viajes. El turismo y la astrología es muy especial porque ya hemos hablado de qué, de los retornos solares, ¿no? O hemos hablado también de también se puede hacer el tema, hay un concepto que es el tema de la recolocación o relocation, que es cuando tú dices, mira, me gustaría, ya me cansé del Perú, no quiero vivir en el Perú, la verdad que no me ha ido bien en el Perú, no me siento contento en el Perú, quiero vivir en otro país, ¿no? Entonces, por favor analiza en qué país me irá mejor. Entonces se hace un análisis de cómo cambia tu ascendente en diferentes partes del planeta, y ya eso es para residir. Cuando tú vas a residir en otro país, ahí ya se va modificando una parte de tu carta original. No se modifica todo, salvo que ya pases tantos años en un lugar que te sientas prácticamente como de ese lugar. Pero mientras tú estés en otro lugar y sientas que realmente tu corazón está en tu país de origen, entonces no estás conectado completamente a ese lugar. Entonces la relocación de la carta natal funciona cuando se da esa experiencia de sentirte parte de esa sociedad, de esa cultura, de ese país. O sea que hay personas que pueden mover también su destino sin saber por algún cambio. Hay personas que precisamente sin ir a un astrólogo a veces se van a vivir a otro país y les va mejor. Y le va mejor, claro, porque digamos justo se acomoda, las circunstancias están a su favor y se acomoda y se va a vivir y le va mejor. Dice, no, sí, estoy bien en Canadá, estoy bien en Singapur, estoy bien en Australia. Ya se quedan ahí, ya no regresan, ¿ya? Y prácticamente terminan hablando el idioma, se nacionalizan y ya están ahí. Sí, hay varios casos así de eso, sí. Entonces, te ayuda mucho en eso, pero también en el tema de los viajes para los cumpleaños, ¿no? Porque ya cuando hay personas que se dan cuenta que los retornos solares, pasándolos en otro país, funcionan, ya te empiezan a preguntar siempre, ¿no? Con meses de anticipación te dicen, mira, para mi próximo cumpleaños a ver dónde me toca viajar, para planificar mi viaje y hacer un poco de turismo, ¿no? Pues te toca Grecia ya, entonces empiezan a armar toda su eso, ¿no? Entonces, para las personas que... Miri, una pregunta, entonces quiere decir que si uno pasa el cumpleaños en otro país, al haber afectado en ese momento el sol, en la posición del signo y todo eso, o sea, todo mi año se va a ver afectado por eso? Desde el retorno solar sí, la tendencia que suma el retorno solar va a ser diferente. Tu carta natal va a seguir siendo igual, pero tu retorno solar va a cambiar. Por un año, por ese año modificas, puedes mejorar la tendencia, sí. Sí, o puedes empeorarla si no sabes a dónde. Claro. Sí, he habido personas que se van, pasan su cumpleaños a otro lugar y después regresan mal, así, ponen mal. La pasan bien en ese momento, pero después tienen problemas, ¿no? Eso también es importante. Y bueno, y ya para terminar, el futuro del Yotish, ¿no? La astrología védica, a diferencia de la astrología védica, de la astrología tropical, la astrología védica yo pienso que tiene un futuro muy especial en la sociedad humana, ¿no? No solo porque lo practico, sino también porque tiene una base filosófica, un conocimiento, digamos, milenario, ¿no? Está apoyada, sustentada sobre una práctica espiritual, ¿no? Entonces, el Yotish tiene un futuro muy especial, ¿no? Entonces, la idea no solamente es aprender a manejar el Yotish en términos de, en este caso en términos de medicina, sino también yo les recomendaría que traten de especializarse, ¿no? en un área específica, ¿no? Según los intereses que tienen, especializarse en un área específica, porque el conocimiento y el estudio que se requiere es vasto todavía. No, todo el potencial de la astrología védica todavía no lo estamos viendo completamente, ¿no? Estamos en proceso todavía, ¿no? Entonces de repente, y eso requiere mucha investigación, ¿no? Mucha investigación. Si hay doctores o médicos acá, tienen esa oportunidad de tener acceso a pacientes, estudiar los ciclos y todo eso, ¿no? Eso es muy útil. Pero lo importante es especializarse en algo, ¿no? Irse de lleno en algo y especializarse, no quedarse solo en lo general, sino especializarse. Eso es lo que yo les recomendaría. Y también en esa especialización uno
contribuir al desarrollo de la astrología védica, ¿no? Y cómo uno contribuye a la astrología védica precisamente haciendo investigación y, ¿no?, ahí ya viene la producción literaria, ¿no? Empiezas a hacer... ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la ciencia, la ciencia médica o los científicos tienen toda una élite de investigación, tienen mucha inversión en investigación, hay todo, revistas especializadas en investigación médica para cada tema, ¿no? Entonces la astrología debería seguir ese mismo camino, ¿no? Especializarse, tener un grupo que, digamos, pueda hacer investigación y empezar a generar material muy útil en términos médicos o según los temas que ustedes analicen, y eso le da pues un valor agregado muy especial, ¿no? Y ya con el tiempo pues ya se puede formar como una institución así más sólida, ¿no?, que se enfoque en astrología, y en este caso la Ayurveda. Ahí está Ramachandra, pues, que está liderando todo el camino. Entonces, si tienen la oportunidad, si pueden hacer el curso y adentrarse en la profundidad del Jyotish y de ahí especializarse en alguna rama médica, porque la medicina es amplia, ¿no? O sea, tienes, ¿cuántas ramas de la medicina hay, ¿no? Hay un montón, o sea, hay para que todos se especialicen en algo, ¿no? ¿Ya? Entonces hay mucho camino, y si ustedes son muy buenos en esta ciencia de Jyotish y logran fusionarla con una práctica, ¿no?, específica, también pueden digamos ya desarrollarse como profesionales. Y el Jyotish, siempre que uno es bueno en algo, nunca le falta pues trabajo, ¿no? Siempre que seas bueno en algo, siempre vas a alguien va a venir a pedirte consejo, te va a pedir ayuda, guía, ¿no? Entonces, como profesión de Jyotish, sumado a otra especialidad, es un buen camino, ¿no? O sea, económicamente te va a ayudar muchísimo también, ¿no? Si la preocupación es esa también, de que estudies algo que te remita después beneficios concretos, la astrología también te puede dar eso, ¿no? Te puede dar eso. No lo vean como que estudia astrología y solamente cartas natales, no, tienes que especializarte en algo, esa es la idea. Una vez que te especializas, olvídate, te van a llamar, te van a buscar, no vas a tener tiempo para atender a todas las personas que te gusten. Esa es la idea, ya, hacerse un profesional de Jyotish sumando la carrera que ya tengas, ¿no? Y bueno, eso sería hasta ahí. Si hay alguna pregunta de repente, ya para cerrar mi exposición. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Algunos conceptos? ¿Ha quedado algo por ahí pendiente? En conclusión, o sea, la carta sí se puede cambiar, la carta natal. Tú tienes una carta y con todo lo que se ha visto sí se puede cambiar. Como te digo, la carta estructuralmente la carta ya no la puedes cambiar, en el sentido de que ya los planetas están ahí, pero en términos de la vivencia puedes modificar ciertas reacciones, ¿no? Puedes modificar el nivel. Lo que pasa es que la carta natal implica un aprendizaje, unas lecciones de vida, y hay lecciones de vida que no puedes omitir, que no puedes evadir, ¿no? Entonces, para poder realizarte también espiritualmente, tienes que vivir ciertas experiencias. A veces son periodos malos, difíciles, a veces son periodos buenos, todo tiene su... O sea, si lo ves muy materialmente, tú dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermé de esto? ¿Por qué estoy mal? Pero eso tiene su explicación también y tiene su reflexión, ¿no? Hay personas que logran ciertas conclusiones clave de su vida cuando están enfermas. Dicen, ¿por qué he vivido así tanto tiempo? ¿No? ¿Qué estaba haciendo con mi vida? O sea, ya no, ya. O sea, entonces, te das cuenta, si no le pasa eso, no reacciona, no reacciona. Entonces, ¿no? Y así para varios aspectos de la vida, ¿no? La vida afectiva, diferentes temas, ¿no? En la que los momentos difíciles son causa de reflexión. Pero si cuando te pasa algo malo no reflexionas, así, pues ya, ahí sí, ya, pues, te gusta el dolor, ya está bien complicado. Ya, entonces, bueno, ya cuando estemos en el curso veremos más detalles y ahí podemos profundizar más. Una pregunta, perdón, ¿se puede mezclar el Jyotish con el Vastu? Sí, no lo he puesto, ¿verdad? Y no lo he puesto, me olvidé. El Jyotish y el Vastu, sí, es algo muy interesante. Tu pregunta es súper importante porque no lo he puesto ahí, me he olvidado.
El vastu trabaja básicamente con la orientación, ¿no? Los puntos cardinales y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el vastu? Cuando sabes mucho vastu... Explicar primero algo sencillito nomás de qué es vastu que está... ya. De repente los que no saben lo que es el vastu, bueno, yo lo conozco más como Sthapatya Veda, ¿no? Sthapatya Veda es como la ciencia de... básicamente analiza qué tan auspiciosos son ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes una vivienda, según las direcciones cardinales, cuáles son, dónde debe ir el ingreso de la casa, dónde debe estar el dormitorio, qué lugares son más auspiciosos, según elementos, según los elementos. Es todo así como el Feng Shui, que es muy complicado, el Vastu también tiene todos sus detalles, toda una ciencia. Pero ¿cuál es el problema con el Vastu cuando solamente haces Vastu y no haces astrología? Que tú dices, por ejemplo, el ingreso debe ser por el norte o por el este. Ese es un punto clave en el Vastu. Por el norte o por el este. Por el sur, olvídate, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, tú ves la carta natal de una persona. Tú dices, y bueno, a veces los que hacen Vastu dicen, no, si es este es mejor este. Porque por ahí sale el sol y la energía del sol. Pero ¿qué pasa si la persona a la que estás estudiando en el Vastu, justo en la zona este de su carta natal, porque los signos también tienen una orientación en tu carta natal, si en esa zona de la carta natal que corresponde al este tiene planetas maléficos? ¿Hay planetas maléficos? Claro, hay planetas maléficos. Hay planetas que, sí, planetas maléficos. Planetas negativos, si quieres decir, ¿no? Los planetas se pueden comportar a veces maléficos y benéficos, ¿no? Sí, depende. Marte puede ser bueno, a veces puede ser malo, ¿no? Un Marte en Escorpio puede darte mucha energía para hacer deporte, todo, pero también te puede hacer violento, ¿no? Entonces depende mucho de otros factores. Entonces, si tienes planetas negativos en esa zona que corresponde a la dirección este, aunque originalmente siempre es recomendable el este, ya no le vas a decir el este, pues dale la dirección norte, ¿no? Tienes que combinar las dos cosas, el Vastu con la carta natal. No existe algo totalmente, digamos, que sea algo para todos, ¿no? Tienes que a veces adaptar un poco y buscar la mejor opción dentro de las que te da el Vastu, mejor, ¿no? Dice, el dormitorio debe ir en el lado suroeste, ¿no? Entonces, pero justo ahí tiene también planetas negativos, tiene un signo de agua complicado, con luna Ketu, no lo vas a mandar a dormir a hija, su luna Ketu, ¿no? Está con pesadillas y todo. Búscale otra opción que también esté dentro del Vastu, pero que sea buena para su carta natal. Entonces, ahí trazas la carta natal con el Vastu y los combinas y tienes resultados mucho más precisos, ¿no? Sí, pero la astrología y el Vastu pueden hacer muy buen match ahí para todo lo que es la guía espiritual. Tienes que analizar eso, sí. En el Jyotish ya existen las direcciones para los signos, ¿no? ¿Qué direcciones abarca cada signo de la carta natal? Y lo puedes estudiar por grados y todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta ya para cerrar y para que pueda continuar avanzando? Bueno, ha sido un gusto. Espero verlos pronto en el curso, ¿no? ¿Cuándo empieza el curso? El 30, ¿no? Sí, el 30. No pierdan la oportunidad de aprender esta ciencia que es muy especial. Y ahí los espero, pues, para conversar más y conocer más, para que puedan